Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Moisés siguió muy fiel, Moisés siguió muy fiel. Que le guiaba. También oyó una voz. Que le hablaba, y esa nube es Dios. Se encuentra hoy aquí, y esa nube hoy me habla también a mí, y esa nube hoy me habla también a mí. Aleluya, 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 mi Señor está aquí. Aleluya, 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 mi Señor está aquí. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Moisés siguió muy fiel, Moisés siguió muy fiel. Moisés siguió muy fiel a esa nube que le guiaba. También oyó una voz. De esa nube que le hablaba, y esa nube es Dios. Sí, se encuentra hoy aquí, y esa nube hoy me habla también a mí. Me habla también a mí. Aleluya, aleluya,
Dígalo fuerte. Aleluya. Levante sus manos. En reverencia a Él. Aleluya. Aleluya, 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 mi Señor está aquí. Aleluya, aleluya. Dígalo una vez más. Aleluya. 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 Aleluya, mi Señor está aquí. Una vez más. Aleluya. Aleluya. Aleluya, mi Señor está aquí. Aleluya. Aleluya, mi Señor está aquí. Aleluya. Aleluya, mi Señor está aquí. Dígalo. Aleluya. Oh, expréselo una vez más. Aleluya. Aleluya, mi Señor está aquí. Aleluya. Expréselo una vez más con todas sus fuerzas. Aleluya. Sí, aleluya. 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 Aleluya, mi Señor está aquí. Aleluya. Aleluya, mi Señor está aquí. Aleluya. Sí, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, mi Señor está aquí. Expréselo una vez más.
Aleluya. Juntos todos. Aleluya, mi Señor está aquí. Aleluya. Sí. Oh, tu Salvador está aquí. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, que el Señor bendiga grandemente a cada hermano y hermana que pueda oír oír y ver este video. Ya que soy la hermana Luis y estoy aquí para contarles de nuevo a ustedes las grandes maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Esta vez le voy a contar de sanidad. En tiempo de la pandemia a mí me agarró un dolor que me empezó en el fémur y luego me fue agarrando toda la pierna, me agarró la columna y la pierna. Y fue algo muy fuerte lo que viví en ese tiempo porque el dolor cada día se hacía más intenso y más intenso. Y yo clamaba y clamaba al Señor, pero no recibía sanidad. Entonces, era tan tremendo que yo no permitía ni que mis hijos estuvieran conmigo en mi cuarto, que ellos a veces querían acompañarme, pero yo no le aceptaba porque yo por las noches yo libraba una batalla allí toda la noche, hablando con el Señor, clamándole al Señor de lo profundo de mi corazón, pero también con el enemigo, porque el enemigo me decía que tanto clamaba y que por qué no recibía sanidad y ahí me tenía pues. Y bueno, batallé bastante con eso y el enemigo me quería quitar el orar de rodillas, porque en verdad yo no podía ni estar de rodillas, ni estar de pie, ni estar de ninguna forma porque parecía que se me había descoyuntado la columna hacia la cintura y no podía mover la parte de abajo. Y yo no podía estar de pie, tenía que vivir un momentico de pie, un momento acostada, un momento sentada, y entonces era muy fuerte, porque el dolor cada día era más fuerte. Entonces, le libraba esa batalla, pues, todas las noches, clamando, porque era la oportunidad que tenía yo de clamar de lo profundo, porque estaba allí sola y nadie llegaba porque estaba sola en mi cuarto. Pero sí batallé con el enemigo y le dije, el orar de rodillas no me lo vas a quitar y no me lo... Y hacía todo lo que tuviera en mí, pero el orar de rodillas no me lo vas a quitar y no me lo vas a quitar, porque ya me había quitado el caminar, todo, ya yo pensaba era en una silla de ruedas. Y cómo trabajaba el enemigo me decía, ¿y ahora cómo vas a ir al culto cuando vuelvan? Porque en ese tiempo... me ayudé bien porque en ese tiempo no veníamos a la iglesia, oíamos el mensaje solamente por la computadora. Entonces, por eso casi ningún hermano pudo darse cuenta de lo que yo viví en ese tiempo, ninguna hermana ni nadie. Por eso casi nadie ha oído este testimonio de mis hermanos, pues. Entonces, pero yo clamaba y luché con el enemigo y no me pudo quitar el orar de rodilla, aunque no pudiera caminar, porque para yo caminar, yo tenía que caminar agarrada de la pared, agarrada de cualquier cosa, para poder y había un vecino que me decía, como no sabía que yo estaba enferma, y me decía,
esa mujer sí le tiene miedo al COVID, que se la pase encerrada, ¿no? Apenas le vemos la cara por allá por el solar sentada todo el tiempo, pero era que no sabían ellos que no podía caminar. Y ya yo pensaba, pues era en una silla de ruedas. Y el enemigo me decía, ay, ahora cómo vas a ir al culto, cuando empiecen los cultos, ¿cómo vas a hacer? Y yo eso no me preocupaba tanto porque yo sí pensaba, yo decía, hay muchos hermanos que tienen carro y yo le pido el favor a alguno de ellos y yo sé que ellos me vienen a buscar y me van a llevar. Pero lo que más me duele, como yo siempre he sido una mujer muy activa en todas mis cosas, yo sí decía, ¿será que yo no voy a poder salir, no voy a poder caminar, yo no voy a poder volverme a parar en una batea a lavar, yo no voy a salir más a hacer mi diligencia en el centro, con todas esas cosas, porque en verdad no podía caminar. Y entonces, bueno, seguí en esa batalla y en esa batalla. Y como fue tan fuerte, pues me rendí. Me rendí, pero me rendí a la muerte. Y yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo en esta condición, yo me rindo. Y por las noches pues yo hablaba con la muerte, porque yo no la veía con estos ojos naturales, pero sí la veía con los ojos espirituales. Y hablaba con ella y le decía, está bien, me vas a llevar, le dije, me vas a llevar, pero ¿sabes hasta dónde me vas a acompañar? Hasta la tumba, hasta ahí, porque del otro lado yo saldré victoriosa y ya tú no podrás tocarme y ya este dolor no se estira en mi cuerpo. Y entonces ahí te voy a decir como dijo Pablo, que creo que fue Pablo que el que dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Y así te voy a decir, cuando yo esté parada del otro lado, me voy a parar del otro lado y voy a mirar hacia acá y así te voy a decirle que dónde está tu victoria y a dónde la victoria del sepulcro. Todo eso hablaba yo con ella y me rendí. Pero empecé yo a arreglar mi vida, a examinar mi vida, qué tenía, porque yo sé que para pasar para allá pues no podemos tener ninguna cosa que nos estorbe para salir del otro lado. Entonces empecé a arreglar y a pedirle al Señor que me mostrara si tenía algo, porque a veces nosotros creemos que estamos bien. Me pasó, es una experiencia que también viví, que yo pensaba que a mí solamente faltaba que viniera el Señor y nos levantara en el rapto y que yo me sentía bien, yo me sentía que estaba perfecto, para que solamente que viniera el Señor y me levantara. Y resulta que cuando el Señor me confrontó, me faltaban muchas cosas que arreglar. Y entonces yo empecé a examinarme, pero pero no sabía yo que era Dios causando aquello. Siempre yo decía, Señor, ¿cómo sé yo que estoy bien, que no me falta algo, que si de repente puedo tener algo por allá que no me recuerdo, pero necesito arreglarlo porque yo quiero pasar del otro lado en paz, sin tener nada que me estorbe? Entonces, ahí nos llamó el Señor a una conferencia que creo, si no me equivoco, fue el 1 de noviembre creo, de 2020, creo. Nos llamó a una conferencia, yo dije, yo voy de la manera que sea. Y así sea caminando pasito por pasito. Hablé con los hijos míos, con los nietos y le dije, vámonos bien temprano, porque de paso había problemas con el transporte en ese tiempo. Vámonos bien temprano para llegarle a buena hora. Y yo venía ya dispuesta, que iba a pedirle al Señor una confirmación de que me dijera si faltaba algo, que Él me lo revelara, que me lo dijera, porque ya estaban funcionando los dones. Entonces vine con esa disposición de que el Señor me dijera que estaba sana o algo, no. La disposición mía era que me dijera si me faltaba algo que arreglar para poder estar lista, no tenía nada que me estorbara. Pues. Entonces, cuando terminó el culto, bueno, muchos hermanos pasaron y recibieron respuesta de Dios y yo pasé, hablé con el hermano, le dije por qué venía y porque estaba enferma y me habían dicho esto y el otro, los médicos, y yo quería saber si tenía algo que arreglar, aunque yo no le expliqué a él que la disposición que había en mí, que era irme con el Señor. Entonces, cuando el Señor me habla y me dice, ya yo lo dije, dijo el Señor, yo lo dije, ella está sana, solamente tiene que creerlo y confesarlo. Santo Padre, lo menos que me esperaba, porque yo no venía para eso,
Yo venía era para que él me dijera que me faltaba, si me faltaba algo que arreglar. Entonces, bueno, me fui para mi casa después de todo eso, me fui para mi casa y me fui peor. Por eso cuando usted vea que se ora por usted y la enfermedad empeora, esa es la mejor señal de que usted ha recibido sanidad. Porque Dios nos sanó, pagó el precio allá en la cruz del Calvario. Somos nosotros los que a veces nos cuesta recibir sanidad, pero es por nosotros mismos. Porque a veces no creemos, no confesamos. La palabra dice que con el corazón se cree y con los labios se confiesa. Y es una gran verdad. Muchas veces necesitamos confesar para recibir aquello para que se haga efecto aquello en nosotros. Porque ya aquello está pagado. Por eso Dios, como yo lo leí en un mensaje, Dios ahorita no está sanando a nadie, porque yo siempre me preguntaba y decía, pero ¿por qué? Si uno ora y uno recibe sanidad, ¿y por qué es que no está sanando? No, después fue que el Señor me lo reveló y me dijo, no, porque es un solo sacrificio que Él hizo y lo hizo allá en la cruz del Calvario y allí Él pagó todo. Por eso somos nosotros los que tenemos que lanzarnos al campo de batalla y creer, agarrar esa promesa. Yo después que Dios me reveló, yo he agarrado esa promesa para todo, mire, que cuando el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario dijo, consumado es, allí todo fue cancelado. No hay más nada que hacer, ahí es que creerlo y aceptarlo. Entonces, bueno, eso hice yo, aunque me fui peor para mi casa, resulta que cuando yo levantaba un pie para subir algo que tuviera más alto que lo que estaba pisando, a mí me daba un golpazo en la cintura, así como que si me metieran un clavo y me dieran con un martillo. Pero cuando me daba eso, yo decía, gloria a Dios, porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y empecé desde ese día a confesar mi sanidad y creer más de lo que yo creía. Resulta que esa misma semana, ese otro día fue disminuyendo el dolor y Dios obra como Él quiere y cuando quiere. Porque una vez me sanó de un problema en una pierna, pero me sanó así, ya, y lo hizo y ya. Pero esta vez fue por parte, cada día el dolor disminuía y disminuía. Para terminar la semana, ya yo no tenía nada. Y mire, hasta hoy, mire, yo no siento, pero ni siquiera la picada de un mosquito donde me dolía. Yo estoy totalmente sana, por eso doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Y por eso es que a veces, cuando canta, me acuerdo del coro que dice, ¿cómo no voy a servirte con amor? Si el Señor hace todo por nosotros, ¿cómo es que no le vamos a servir con amor? ¿Cómo es que lo vamos a hacer con gozo, con alegría? Si Dios ha hecho todo por nosotros. Entonces, bueno, este es el testimonio que les quería compartir y espero que les ayude para que aumenten su fe cuando tengan un problema, cualquier dificultad. Ahí está el Señor. Solamente tenemos que creer y obedecer y poner por obra lo que Dios nos pide. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, parte 2. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Bendiciones, amados hermanos, en este precioso día que nos ha concedido por gracia y misericordia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que todo proviene de Él, todo es de Él, porque fue el negocio de nuestro Padre Celestial, que Él en su gran misericordia, su gran bondad, todo estaba predestinado ya en su mente, ya todo Él había hecho todo ese programa de lo que es la vida, lo que es este mundo el cual estamos viviendo. Y sabemos que Dios en su gran amor y su misericordia, Él predestinó a sus hijos para que fueran conformes a su Hijo, el cual fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos que con lo que dice allí en Romanos 8, 28, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, conforme al propósito que son llamados. Y si sabemos que fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, pero quizá uno dice, o en sus pensamientos humanos, porque la mente humana es corta, es muy pequeña, pero la mente de Dios es amplia, no tiene límite. Por eso nosotros vamos a decir, pero ¿y dónde estaba yo? Pues si es que nos lo creó durante la fundación del mundo, yo no me acuerdo de eso. Pero déjeme decirle que ya en su mente Dios estaba ya todo
programado. Todo estaba hecho ya porque era el propósito de Dios de traer hijos aquí al mundo para que le adorasen. La palabra de Dios significa objeto de adoración, pero sabemos que Dios en su gran bondad allá en el principio, antes que existiera una luna, un sol, unas estrellas, un átomo, Él era ya Dios, o Él era ya el Elohim, el omnipotente, el omnipresente, pero no era llamado Dios porque no había nadie quien le adorase, porque cuando usted tiene a alguien que adorar, ya ese es un objeto de adoración, que significa el nombre Dios. Ahora, a él no era Dios todavía porque no había quien le adorase, pero cuando empezó a la creación, él hablar y decir, sea ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y vinieron a existencia, ahí empezó ya entonces la adoración a ese Dios todopoderoso, a ese Dios glorioso, el cual conocemos su nombre hoy, que se llama Jesucristo. Por eso, esa bondad de Dios para con el ser humano es infinitamente, es su amor, porque es la única forma que podemos nosotros decir, ¿qué es el amor de Dios? No podemos expresarlo, pero sabemos que es algo que sobrepuja todo entendimiento humanamente. Así que fue la predestinación de Dios. Por eso en Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan bien. Y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea, él sea primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios tenía determinado ya que usted estuviese aquí sobre la tierra. No había llegado el tiempo de Dios, pero ya lo tenía determinado que iba a llegar el momento, el tiempo de Dios, para que usted apareciese y así entonces fuese entonces usted a buscar la presencia de Dios y adorarlo como Él es, el Todopoderoso, ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente, ese Dios que no escatimó esfuerzo para dar su vida por usted y por mí. Y fíjese lo que nos hizo conforme a su imagen, conforme a la creación de Dios, que fue el unigénito, que es el hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia porque a los que antes conoció, ¿y cómo los conoció? De antes de la fundación del mundo. Los que antes conoció, predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ve? O sea, era entonces el Señor llevándolo paso a paso, parte por parte, para llevarlo a una estatura. Por eso, amados hermanos, el tema que estamos llevando a cabo, que vamos a continuar, lo hemos titulado El que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará. Por eso que hicimos esta introducción aquí con esta escritura, para que usted tenga una idea que fue todo determinadamente por Dios. Todo es predestinado por Dios. Hasta lo que usted pasa aquí, usted no sabe por qué aconteció, pero Dios tenía un propósito en todas las cosas que llevar a cabo. Y dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Ahora, dice el versículo 33, el capítulo 8 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual
estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense qué preciosa escritura dándonos a conocer lo que es la predestinación de Dios, la determinación de Dios que tuvo desde el principio para hacer todas las cosas en todas. O sea, cuando usted ve algo que acontece aquí, ya Dios lo tenía determinado en su mente ya. Ya sabía que iba a pasar, ya sabía que usted iba a seguirlo, iba a adorarlo al ser Dios Todopoderoso. Y también sabía quién iba a ser el incrédulo que iba a apartar la mirada del Señor, que lo iba a aborrecer. Por eso nada se le escapa de las manos del Señor. Por eso, amado hermano, lo que estamos aquí hablando, no sé, en el tema que vamos a continuar con el favor de Dios en esta tarde, lo hemos titulado entonces, el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará. Ahora sí, entonces, para que continuemos entonces, quiero que abran conmigo, amado hermano, y leemos juntos esta escritura, la misma de la semana pasada, que es Filipenses capítulo 3. Vamos a hablar y unos versículos ahí y pasamos al 1 para que continuemos entonces el tema que hemos venido desarrollando. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Así que Filipenses capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante, la leemos hasta el 15, con la ayuda del Señor Jesucristo para que así nos ayude entonces en este tema. Así que les invito entonces a abrir las escrituras. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún repunto todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganancia de Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino que es por la ley de Cristo, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado, de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os revelará Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados hermanos, les invito entonces a inclinar su rostro de allí, en el lugar donde se encuentre, a orarle al Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
te damos muchas gracias, Padre mío, por tu bondad. Te damos gloria y honra a ti, Padre eterno, porque tú eres el único, Señor, que la merece, Señor Jesús. Oh Dios del cielo, creador de los cielos y de la tierra. Estamos aquí, Señor, en este lugar, Señor Jesús, que tú nos has provisto, Señor Jesús, para llevar tu palabra. Sabemos que no es el hombre, sino es usted en el hombre. Padre Santo, nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada, pero sabemos que a través de su Espíritu Santo es lo que nos puede dar guianza, Señor, y poner esa palabra sabia y oportuna en nuestros labios para aquellas vidas, Señor, que la necesitan en este día que estamos viviendo, Padre mío. Sabiendo que los días son malos, sabiendo que la maldad se ha multiplicado, Señor, a diestra y siniestra en este mundo. Pero es tu palabra, Padre eterno, que ella no puede caer en tierra, no ha caído en tierra. Todas las profecías que dijeron los profetas antes, los del pasado, ellas se han cumplido una a cabalidad. Y vemos, Señor, el cumplimiento en este día, Señor, de tu palabra, Señor, de tu profecía, que tú dijiste que el amor de muchos se ha resfriado y por eso es que el pecado se ha multiplicado, la maldad en el mundo. Pero, oh Padre Santo, gracias te damos, Señor Jesús, por tu gran bondad, Señor Jesús, que nos has dado, Señor, una vía de escape, el cual fue tu palabra, el cual fue el sacrificio que usted hizo ya en la cruz por cada uno de la humanidad que está en este mundo, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, permite, Señor, a estas vidas, Señor Jesús, que no te conocen, Señor, que ellos puedan, Señor, oír tu voz, Señor, y responder al llamado que tú le estás haciendo, Padre mío. Sabiendo que tú llamas, Señor, por diferentes medios de comunicación, por diferentes medios para hablarle al hombre, Padre eterno. Sabemos que el hombre no te entiende, no te comprende, pero es usted, Señor, tras su Espíritu Santo, que tiene que darle revelación, declarársele allí para que le puedan, Señor, buscar. Te lo pido, Señor, aquellas vidas, Señor Jesús, que están en el mundo, y sea jóvenes, niños, adultos, ancianos, Padre eterno, revélatele, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido en esta hora. Ayúdame a mí, Señor Jesús, para que tu Espíritu Santo sea, Señor, guiándome, dirigiéndome, Señor, en lo que ha de hablar en esta hora. Porque te lo pedimos así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inspira tu palabra, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias entonces a ese Dios todopoderoso, porque es gracias de Él que estamos aquí nuevamente en este día, llevando este mensaje del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la palabra, las buenas nuevas de salvación, pero vidas que hay en el mundo errantes, sin rumbo, no tienen camino fijo, porque no saben dónde andan, porque andan a tientas, en tinieblas, pero la luz de Jesús, la luz del Evangelio, que como el Señor cuando llegó, Él le dijo, el reino de los cielos ha llegado, entre vosotros está. O sea que había llegado el dador de la vida, pero la gente, muchos no lo entendieron, no lo comprendieron, pero para eso Dios, a este tiempo que estamos viviendo, está sacando el Evangelio por diferentes lugares, diferentes medios, para llevarlo entonces a un conocimiento al hombre, porque Dios no va a condenar a nadie sin antes presentarle esta gran verdad. Por eso, por lo tanto, Maduro, ese es el propósito de Dios en este día, llevando ese mensaje restaurador, ese mensaje para poner al hombre en la estatura de perfección. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo, esta carta que leímos, vemos aquí que él habla con tal seguridad, con tal, por seguridad podemos hablar así, porque experiencia que él tuvo con el Señor, porque fue la experiencia que él tuvo para poder hablar de su experiencia, de esa seguridad que tiene en su vida, que le aconteció, la forma que él vivió el tiempo pasado, pero ya ahora estaba en otra parte diferente, otro nivel, porque ya había conocido cuál era la verdad. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora el apóstol Pablo, hablando de su experiencia, él no había tenido esa experiencia con el Señor, porque él había sido instruido humanamente en la ley humana. Tremendos maestros, sí, como fue Gamaliel, que lo instruyó en la ley de Dios. Y él se jactaba de eso, porque sabía que él tenía sabiduría de aquí de terrenal, pero más no celestial.
¿Por qué? Él se da cuenta después cuando tiene el encuentro con el Señor. Y por eso es que él lleva aquí a los creyentes, a los filipenses, a decirle y expresarle lo que él había padecido, lo que él había pasado, ese proceso tan fuerte, y aún lo estaba pasando porque estaba preso todavía, pues ya estaba en Roma ya. Pero le estaba diciendo, queriéndole darle a entender que había una parte que tenía que llegar el hombre, y era a esa perfección, llevarlo a una estatura. Porque si leemos allí el versículo que abrimos la semana antepasada, ese primer versículo, capítulo 1, el versículo 6, donde él dice, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, allí estaba que Dios lleva una obra a cabo. Dios está haciendo una obra en el hombre y es llevándole a una perfección. No puede ser perfecto de una vez porque tiene que ser moldeado, tiene que ser llevado allí poco a poco a esa perfección. Así como cuando se hace vamos a hablar de un mueble. Un mueble, usted lo hace un mueble de madera y no sale el mueble de una vez, no. Tiene que cortar el palo, después tallar la madera y ahí haciendo las piezas para después irla moldeando y hasta que sale el mueble ya perfecto para darle su uso, el cual fue predestinado ese mueble. Pero si habla de que yo veo un mueble ahí, es un palo, sí, lo puede ver porque ya lo está viendo cómo lo va a hacer y todo, pero ya está predestinado para esa madera que usted dice, voy a hacer este mueble. Pero cuando la termina, ahí sí ya, entonces ese palo fue perfecto porque hizo el mueble en lo que tenía usted la mente que le iba a hacer. Ahora, Pablo está hablando de una perfección espiritual, es la perfección en este cuerpo que Dios tiene que llevar a cabo. Por eso le habla con tanta seguridad que él ya no le importaba lo que había creído allá, no le importaba lo que había obtenido allá, los títulos que había obtenido del pasado, ya eso a él no les era nada, porque él fue a los Corintios y le dijo, yo no he venido a usted con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de la resurrección. ¿Ves? Porque fui con mucho temor y temblor a ustedes, para la confianza no estuviera en hombres, sino en el poder de Cristo. Así que lo que yo tengo, lo que obtuve, lo tengo por estiércol, por basura, dijo el apóstol Pablo. O sea, era que seguridad, o que había obtenido algo mejor que lo que había tenido en el pasado, en el mundo que había vivido. Por eso dice allí que el versículo 3 del capítulo 13, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno padece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, porque él sabía lo que él tenía. Él sabía lo que había obtenido del mundo pasado o de la vida pasada que él había vivido. Porque dice allí, yo fui circuncidado al 8º día, o sea que yo era amador de la ley. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia era ante la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún repunto todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganancia de Cristo. Entonces, vemos allí entonces que el apóstol Pablo empieza a relatar su vida, lo que él era allá, pero lo hacía para darle gloria y alabanza al Señor. El Señor dice que no nos acordemos las cosas pasadas, de los que vivimos allá, pero aquí era para darle como un testimonio de lo que él fue y lo que Dios había hecho en él nuevamente.
que ese camino que él ya había escogido, había trazado, o Dios se lo había trazado, porque estamos hablando de una predestinación, porque esto fue los que antes conoció, él también los justificó, y los que justificó también los glorificó. Viendo entonces que ya estaba determinado que este era el instrumento que Dios iba a usar para traer entonces el evangelio a los gentiles, llevarlo para que fuera entonces a una iglesia que la fuera perfeccionando, llevándola a una estatura, el cual se llama, que el Señor dice, la obra que empezó, Él la perfeccionará. Él iba a hacer la obra, Dios, el Espíritu Santo, no Pablo, era Dios que la iba a hacer, pero necesitaba instrumentos para irlo guiando, para llevarlos a esa posición en la cual Dios quiere que esté su iglesia o sus hijos. Por eso Pablo tenía tal seguridad, porque se ven entonces ahora encontrado cara a cara con ese Dios todopoderoso, era en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que les falta mucho, amados hermanos, encontrarse con el Señor cara a cara. Ya no es el tiempo que haya vivido el creyente. Tengo tantos años, soy ya jerarquía, pues si quieren con jerarquía la gente, los creyentes. Yo tengo ya tantos años en la iglesia, pero ahora, ¿cuánto tiempo tiene el Señor en usted? Esa es la gran pregunta. Pablo se jactaba allá en el pasado, y lo que hacía que era perseguidor de la iglesia, que hacía era que blasfemar a los creyentes. Ya él pensaba que estaba haciendo las cosas correctas, las cosas buenas, pero eran algo errado, algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Él creyendo que estaba haciendo algo bueno para Dios, que estaba haciéndole un servicio a Dios, pero estaba errado completamente. Por eso, amado hermano, es hora entonces que despertar del sueño, despertar de lo que usted está creyendo, que está haciendo las cosas correctas. Pero fíjese en la Biblia, que es el espejo nuestro, el cual, si no resplandece aquí, destella las piedras. Si usted está haciendo algo y no destellan las piedras aquí en la Biblia, que no los dice y lo dice incorrectamente, dice no, tiene que apartarlo, porque no es Dios el que está hablando. Ahora, cuando usted cree algo y la Biblia lo corrobora, lo certifica, que sí Dios lo dijo, ahora sí te puedes entonces poner la cabeza por ello, porque Dios lo ha dicho. Y eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo con tal seguridad, que ya no le importaba ya el proceso que Dios había determinado llevar con él, para así sufrir terriblemente, porque el apóstol Pablo fue uno de los que sufrió terriblemente por amor del evangelio de Jesucristo. Así que, hablando de esa obra que Dios hace en el hombre, muchas veces es dura, fuerte, terrible, pero para una obra la lleva a cabo Dios, y es para la perfección. Es el proceso, amado hermano, de Dios, muchas veces terrible, pero vemos que es necesario que se pase por eso. ¿Por qué digo yo es necesario? Porque vemos que la Biblia nos relata tantos casos allá en el pasado, como pasaron esos grandes hombres del pasado, esos profetas, esos apóstoles que pasaron terriblemente, fueron pasados por un proceso grande, y a que llegaron a ser procesados para llegar a una perfección, porque era necesario. Aún vemos a un Moisés cuando el Señor necesitaba ese instrumento en sus manos. Moisés nació en el pueblo de Israel, donde estaba el pueblo, allí en Egipto. Pero ellos estaban allí, y nació Moisés siendo un niño, tuvieron que ocultarlo. Nació de la tribu de Leví, pero allí tuvieron que ocultarlo porque había un decreto de matar todos los niños, porque no pueden multiplicarse. Así, para no se multiplicara más el pueblo de Israel. Y allí entonces el faraón sacó ese decreto, y a este niño Moisés tuvieron que entonces ocultarlo, ponerlo entonces en una canastilla de junco allí, y ponerlo en el río Nilo, y allí fue a parar entonces al palacio, donde lo rescató allí la hija del faraón. Allí creció como
o como el hijo de Faraón. Creció porque sabemos que era nieto de Faraón, pero él también era llamado hijo. Así los nietos son hijos también de los muchachos, de los jóvenes. Allí entonces vemos que Moisés creció allí en el palacio y fue instruido con los mejores allí profesores, los mejores hombres dándole la ley allí, cómo instruirlo en las creencias de allí de Egipto. Y allí creció este hombre, este muchacho, Moisés, y iba a ser el próximo faraón. Mucha sabiduría, porque llegó a ser hasta un ingeniero, un arquitecto, porque construyó hasta ciudades. Pero resulta que Dios no lo había levantado para ese propósito, levantar ciudades, sino para salvar a su pueblo Israel y darle libertad, el cual estaban esclavizados. Y cuando llegó el tiempo, el cumplimiento de Dios para hacer las cosas, allí entonces tuvo que permitir a Moisés que llegara entonces a matar a un egipcio para luego empezar entonces ese proceso, amado hermano. Ese proceso para este hombre llamado Moisés. Un hombre que se había criado con toda la sabiduría egipcia, pero Dios no necesitaba esa sabiduría. Dios tenía que sacarle toda esa sabiduría humana para luego entonces entrar en la sabiduría de Dios. Allí tenía que entonces que encontrarse con Dios cara a cara, el cual aconteció allá en el monte Sinaí cuando se le apareció en una zarza ardiente el Señor. Y allí entonces tuvo encuentro que cara a cara. Empezó que ese proceso, pasarlo por las arenas calientes del desierto y allí procesarlo. Pero vemos que es Dios en el negocio. Es Dios entonces procesando al ser humano, al Hijo de Dios. Él a los bastardos no les importa, porque son bastardos, no son hijos. Pero los hijos tienen entonces que obedecer a sus padres y tienen que pasar entonces por el proceso. O sea, el Dios que ama castiga, como dice la Biblia, y azota a aquel que tiene por hijo. Entonces, allí tiene que pasar ese proceso porque es hijo, pero el bastardo no pasa eso. Y a Dios le interesa son los hijos. Así que Moisés como hijo tenía que pasar por ese proceso, tenía que sufrir allí y sufrir el proceso que Dios había determinado para él. Así como dice Hebreos capítulo 12. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardo y no hijo. Allí está entonces la respuesta, porque vemos que Dios entonces le interesa son sus hijos. O sea, Él castiga a sus hijos. Él los hace que obedezcan a su palabra, que los llevan a por un proceso para entonces luego hacer lo que ejecute, el cual Dios lo ha levantado o Dios lo ha determinado de esa manera que lo haga. Moisés no tenía escape, tenía que cumplir lo que Dios había determinado para él, y era sacar el pueblo de Israel, de allá de la esclavitud. Y tenía que entonces pasarlo por ese proceso. Por eso, amado hermano, la obra que hace Dios en el hombre, esa obra minuciosa, esa obra perfecta, tiene que llevarla a cabo porque Él es Dios y lo determinó de esa manera. Por eso Pablo dice, el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Así que vemos allí que Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo. Entonces, Pablo sabía todos los pormenores que Dios se lo había mostrado, Dios se lo había revelado, y por lo tanto era el instrumento dado a la iglesia para dar a conocer esos misterios. Así que, llevándolo a una perfección, Dios hace perfecto a los santos a través de las herramientas, el cual los ha colocado allí en su palabra. ¿Y cuáles son esas herramientas? Los ministerios, el cual el apóstol fue uno de los apóstoles,
Él pudo usar los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque él fue enviado como apóstol, tuvo profecía, profetizó, fue un profeta, un vidente, porque Dios lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni los que han subido corazones de hombre, fue lo que Dios le presentó a ver a este apóstol Pablo. Y Dios entonces fue como evangelista, fue como doctor en la ley y todas estas cosas. Dios entonces lo usó de una forma tremenda, porque era el instrumento adecuado para llevar entonces el mensaje a las iglesias, el cual estamos en el día de hoy. Y hoy estamos entonces gozando, estamos disfrutando, estamos entonces siendo instruidos a través de esas palabras que quedaron escritas, porque un hombre se rindió en las manos del Señor. Dios lo procesó, Dios lo activó allí para que fuera entonces a llevar el mensaje el cual Dios quería para su iglesia. Y es llevar entonces esa obra que está llevando Dios a cabo a perfección. El que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Entonces dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Así que Pablo entonces allí está con su seguridad lo que está haciendo, que no importa lo que está pasando conmigo, no importa el proceso que yo he pasado, y se lo estaba repitiendo ya a su iglesia, porque él sabía que el sufrimiento lo iba a llevar entonces a una perfección. Y si vemos que si todos estos hombres del pasado, así como un Moisés, así como un Job, que Job tenía derecho a ser castigado, como fue castigado terriblemente, porque fue duro el castigo de Job, al cual primero le quitaron las ovejas, los camellos, el ganado y las asnas, y luego los 10 hijos, o sea, 4 golpes terribles que le pasó a Job. Y el quinto fue entonces la sarna que le pegó de la pies a la cabeza. Terriblemente fue entonces procesado este hombre, Job. Pero él dijo claramente que nunca blasfemó al Señor, nunca profirió una palabra en contra del Señor diciendo o maldiciendo. No, solamente sí tuvo su tropiezo de decir que él sabía que él no había hecho nada, pero era el proceso que Dios había permitido a Satanás, aunque no fue Dios que lo hizo, fue Satanás, pero Dios permite las cosas para así entonces darle a conocer al mismo hueste del mal, a Satanás y a todo el infierno, que sí tiene hombres aquí sobre la tierra, sí tiene hijos aquí sobre la tierra que le creen y que le mantienen la rectitud, la integridad aquí al creerle a Dios. Así estaba Job, porque él mismo dijo, ¿no has visto mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? No había ninguno como él, estaba testificando el Señor, pero allí estaba entonces el diablo intentando para que, diciendo al Señor, entrégamelo en mis manos para que vea cómo te blasfema. Y Dios te tuvo y dijo, bueno, está bien, hazlo pues, tócalo, pero no toques su vida. O sea, no lo vayas a matar. Allí entonces empezó el proceso de este hombre, Job, también. ¿Para qué? Llevarlo entonces a demostrarle a Satanás que sí hay hombres capacitados, sí hay hombres y mujeres capacitadas para soportar y darle a conocer que ellos obedecen a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios procesa a sus hombres, Dios procesa a su gente, a su pueblo, duramente, terrible, pero esa es la determinación que Dios escogió para hacerlo. Y vemos aquí que aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí sobre la tierra, estuvo aquí en carne, Él vino como un ser humano común y corriente, pero llegó el momento de pasar por la cruz, y allí entonces vemos que
Él dice la Biblia, Hebreos capítulo 5, versículo 7, que Jesús en los días de su carne, allí con ruego, llanto, lágrimas y a ruego a aquel que le podía librar de la muerte, dice la Biblia que fue oído por su reverencial temor, pero ¿fue librado de la muerte? No, no fue librado de la muerte. Era el proceso de Dios. Por eso el Señor dice allá, cuando estaba en Getsemaní, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no la haga como yo, sino como tú. O sea, hágase su voluntad. Pues. Pero allí entonces el Señor estaba orando a Él continuamente. 3 veces oró allí para ver si podía quitar ese proceso que iba a pasar Él allí por la cruz del Calvario. Pero como ser humano estaba diciéndole, pero el Señor no, para eso llegaste. Tranquilo, yo te voy a confortar, le dijo el Señor. Y allí dice que con ruego, lloro, lamento, o sea, y con lágrimas, aquel que podía librarlo, pero no fue librado. Fue oído, pero no fue librado. Solamente el Señor fue y mandó ángeles para confortarlo, para que pudiera soportar entonces la prueba, el cual iba a pasar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero qué terrible cuando vemos que Él pasó por ese medio, esas pruebas, pero ahora la gente puede ver el sacrificio y testifican el sacrificio de la cruz, pero no ven la grandeza que era salvarlo, que la obra que iba a hacer era para salvarlo y luego llevarlo entonces a estar con Él. Así que si usted, amado hermano, le están mostrando de este evangelio, que es un evangelio suave, fácil, de prosperidad, un evangelio de bendiciones y que Dios es amor. Sí, claramente que Dios es amor, sin duda alguna, pero déjeme decirle que Dios también es fuego consumidor, aquellos desobedientes. Así que el evangelio no es fácil, amado hermano. El evangelio fue traído para que usted, el hijo, la hija de Dios, sea pasado por un proceso y allí entonces sea una perfección llevarlo a cabo. Pero ¿por qué Dios hace eso? Quizás es la pregunta. ¿Pero por qué Dios hace eso? ¿Dios es malo entonces? No. Lo que pasa es que Dios, cuando puso ya en el principio a Adán y Eva, los hizo perfectos, porque todo lo que hizo Dios fue perfecto, fue bueno. Pero por la desobediencia de Adán y Eva, entró entonces la enfermedad, entró la vejez y llegó la muerte. Por eso entonces, ahí entonces empezó todo el mal de la humanidad. Y de allí, después de Adán y Eva, vinieron entonces los hijos, vinieron en pecado. Y allí entonces el proceso que Dios tiene que hacer entonces para así purificar su iglesia, purificar sus hijos y así llevarlo entonces a esa estatura, a la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es lo que leímos ya, los que antes llamó, los predestinó, y de los que llamó a estos justificó. Entonces, allí entonces vemos que es el llamado de Dios para sus hijos que se enfilen entonces en el ejército de Jesucristo y Él los va a ayudar. Claro que el proceso, no podemos decir que el evangelio es fácil, no, pero con la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, Él nos va entonces esa paz, esa seguridad que nosotros necesitamos. Y si hay que pasar por un proceso, Dios va a estar contigo en todo, en ese proceso que ha determinado o que te lo puede permitir que pase. Pero vemos allí entonces que Dios dándole a conocer a través de Pablo a su iglesia que el proceso no son fácil, el evangelio no es fácil para el creyente, no es un evangelio muy light, el cual vemos el día de hoy. Dios entonces tiene su evangelio porque el mismo Señor hizo ese llamado. Allá vemos a la gente, allá cuando en el pasado cuando estaba el Señor predicando, que le llegó un joven y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y vemos allí que el Señor lo que le dice es, ¿por qué me llamas bueno? Si solo bueno es uno y es Dios. Conoce los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y allí entonces fue diciendo el Señor a aquel joven
que estaba diciendo cómo tener la vida eterna, qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer para obtener esa vida eterna. Y la respuesta de aquel muchacho fue, sí, sí, Señor, los conozco desde mi juventud. Ahora, vemos allí que él conocía ya todos los mandamientos que Dios le había anunciado allí. Pero, ¿qué le dijo entonces el Señor? Bueno, te falta una cosa para que seas perfecto. Un puntico allí nada más. Vende todo lo que tienes, da a los pobres, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Allí entonces, ¿qué era la determinación de aquel joven? ¿Lo hacía o lo dejaba? Entonces, ¿qué vemos allí entonces? Que no le ofreció, sí, te vas a hacer más millonario, vas a tener más bendiciones, tú vas a ser mi hijo. No, despójate de lo que tienes, despójate de tus ideas, despójate de tus creencias, despójate de las falsas interpretaciones. No, para que usted entonces tenga la bendición de Dios. Así es lo que quiso decir entonces el Señor, hazlo pues, para que me pueda seguir. ¿Y qué hizo aquel hombre? Entonces dice la Biblia que aquel joven dio la media vuelta y se fue, triste porque tenía mucho dinero, o sea, tenía mucha riqueza. Entonces, allí vemos entonces que cuando llega el momento que Dios le presenta el Evangelio al hombre, el hombre entonces tiene que escoger si decide entonces seguir en el mundo, decide seguir entonces la vida pasada que vivía perdidamente y seguir a Cristo o no hace nada. Entonces, allí está entonces una decisión que tienen que tomar por su libre albedrío que Dios nos ha dejado. Ahora, le escoge el hombre si seguir o no lo sigue. Allí entonces, porque el que se hace amigo de Dios, el amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice la Escritura. Entonces, hay que dejar entonces el mundo y seguir a Cristo. Allí Pablo dice, hermano, yo mismo no hago que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndose lo que está adelante, a lo que Dios le ha presentado. Señor, yo quiero seguirte. Muchos le llegaron con ese punto. Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor les dijo la verdad. El Señor fue enfático en eso. Él le dijo qué es lo que iban a seguir. Él le dijo, las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es Lucas capítulo 9, 57. Vamos a leerlo para que veamos allí. El Hijo del Hombre tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, le dijo el Señor. No le está diciendo, sí, síganme que van a tener muchas bendiciones. No les va a pasar nada. Van a estar cuidaditos todo el tiempo. Y en realidad, Dios nos guarda, nos ayuda, nos protege. Pero a veces el enemigo viene al acecho, a atacar. Y así entonces tenemos que estar bajo ese escudo para que Dios nos pueda entonces proteger. Dice allí entonces el Lucas capítulo 9, versículo 57, dice, y aconteció que yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiremos donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cueva y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y allí entonces Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Por qué le dice así? Porque llega otro, le dijo, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Otro que le quería seguir. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que ponga su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios.
Entonces, ¿qué? Estaba diciéndole que no, sígueme, no estés mirando lo que esté atrás, deja lo que olvida lo que queda atrás y extiende lo que está adelante. Porque, ¿qué es el arado? El arado es mirar el blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Entonces, allí vemos que el Señor no le mostró entonces un camino de rosas, de flores, suave. No, le dijo que estaba la cosa difícil, que era un proceso que tenían que pasar cada uno que le siguiera, porque Él pasó por lo mismo. Él pasó como nuestro hermano mayor y Él tenía que pasar ese proceso. Y así que como hijo sufrí, pero allí también del sufrimiento viene después a reinar. Es lo que Dios va entonces a determinar al final, pero tiene que entonces que ser una una limpieza en cada hombre, cada mujer, y que el que comenzó entonces la buena obra, Él la va a perfeccionar. Es Dios, amado hermano, no es el hombre, es Dios en el negocio que va a perfeccionar al ser humano. Vemos así que esa obra de perfección que Dios está llevando a cabo, hay entonces un precio que pagar, y el precio es duro. El precio es olvidarse lo que queda atrás. El precio es morir a usted mismo, morir a su incredulidad, morir a su modo de pensar, morir a su modo de vivir en este mundo, sino vivir para Cristo. Es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros como hijo e hija de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y así si otra cosa en ti, esto también os revelará Dios, dijo el apóstol Pablo. Así que Dios le va a revelar a usted, amado hermano, lo que Dios tiene determinado para usted, para su vida. Pero tiene que enfocarse en esa perfección, en esa obra que Dios ha de llevar a cabo en usted, en su vida. Pero sabemos que Dios o el evangelio que Dios ha traído no es un evangelio fácil, amado hermano, sino un evangelio que tiene que llevar entonces usted esa carga, que tiene que llevar usted esa batallar en este mundo el cual estamos viviendo, que todos se le van ahí en contra, no le van a la palmadita en los brazos, en los hombros, porque es una obra que Dios va a llevar a cabo en usted, es la perfección. Y es entonces, usted va a tener que sufrir entonces que el rechazo, el vituperio, la mofa, la burla, por quedarse usted con toda la palabra de Dios. O sea, porque muchos tienen el evangelio muy suave. Y usted entonces, como se queda con toda la palabra y hace cosas que el otro no le parece, que no es muy dura, entonces va a decir, no, eso no es así. Y va a rechazarlo, entonces se van a burlar suyo, se van a mofar. Como las hermanas en este evangelio, en este caminar. Dios le dice, no le permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre. No es que la mujer la tiene que tener atrás o pisoteada, no. La mujer tiene su posición. Ella es miembro del cuerpo del Señor Jesucristo y el esposo es la cabeza, que ella es el vaso frágil, que el cual tiene que ese esposo ayudarla. Y la esposa tiene que ser la ayuda idónea para su esposo. O sea, tiene que ser determinadamente una pareja en el temor de Dios, crecer allí y respetar a Dios. Pues si respeta a su marido, tiene que respetar a Dios. Si el esposo respeta a su esposa, respeta a Dios. Entonces, es una entonces pareja la cosa que tiene que estar allí. No salirse que yo soy la cabeza, yo soy la autoridad y tienes que hacer lo que yo digo. No, amado hermano, esto tiene entonces que ser revelado por Dios y llegar entonces a servirle al Señor como tiene que servirle. Y allí vemos entonces que como la palabra es muy dura, entonces dice, no, ese evangelio no me gusta. Que yo quiero es pastorear, dice la mujer. ¿Cuándo hizo Dios pastora en la iglesia? ¿Cuándo puso? Ni en la antigüedad sabía que hay una pastora en la iglesia. En el templo las mujeres no tenían
parte allí en la administración de la palabra. Si vemos una mujer pastora que pastoreó, fue la esposa de Moisés allá en el pasado, pero pastoreó fue oveja, no pastoreó un rebaño de creyentes, no, más nunca, porque Dios no puso pastoras. Y ahora, lamentablemente, como vemos las iglesias en el día de hoy, pastoras y pastores, y vemos hasta apóstolas, imagínense, apóstolas que han puesto ya, cuando eso no aparece en la Biblia. Así que, dándose jerarquía ellos mismos. Por eso vemos que lo que ha caído la iglesia en el día de hoy, amado hermano, es una apostasía tremenda, terrible. Pero cuando usted se para por toda la palabra, cuando usted determina que Dios tiene un cuerpo, Dios tiene una iglesia, Dios tiene determinadamente una novia, una esposa que aquí en la tierra, que va a perfeccionarla, llevarla a esa obra que es de perfección, al cual el Dios la está llevando paso por paso. Entonces, verlo como usted vive, una vida piadosa, una vida consagrada al Señor, entonces dice, no, esos son muy fanáticos, esos son unos aleluya, eso no me gusta esa religión, pero no es una religión, es un encuentro personal con ese Dios todopoderoso que ha tenido, entonces ha cambiado su vida, su modo de vivir, ha cambiado hasta el modo de hablar, de comportarse, porque es lo que Dios dijo, no es que usted voy a quitarme esto, no, o Dios me va a pelear para que Dios me quite esto, no, Dios le dice dejar la mentira, dejar el enojo, dejar si el que roba no robe más, entonces dejar el no hurtar. Entonces Dios determina que usted mismo va a tener que despojarse de eso para que camine entonces al camino que Dios quiere llevar a cabo, que es la perfección. El que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso viene entonces que la burla al creyente, viene la mofa, viene entonces el vituperio. Cuando le dice que la hermana, ese pelo tan largo, no se puede cortar el pelo, no, cuando el Señor dice que en su palabra que ni para orar no puede cortarse el pelo a la mujer, porque no va a aceptar esa oración. Dice que allí la mujer tiene que, honroso es criar el cabello a la mujer, y al hombre es deshonroso criar el cabello, y a la mujer es honroso. Pero vemos que aquí el mundo está con un evangelio muy suave, un evangelio de puras bendiciones, un evangelio de pura darle palmaditas en el hombro al creyente, y allí entonces los tienen toñecos, y allí entonces vemos lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente, hoy en día lo que está pasando es eso. Quieren entonces un evangelio suave, un evangelio cómodo, un evangelio que no le toquen el pecado, que no le digan que eso está malo. Dios diga lo malo, malo, y lo bueno, bueno, y lo malo, malo. El que no diga lo malo, bueno, ahí está, entonces está que le digan puro bien, puras cosas, puras bendiciones. Así entonces está mal aquella persona o aquella iglesia, está entonces fallando, no dando la palabra correcta, lo que Dios le tiene determinado. Ahora, Pablo nos está hablándose de una meta que hay que llevar a cabo, o sea, llegar, y hay que alcanzarla, y es a la perfección. Por eso él dijo, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al premio, al blanco del premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también revelará Dios. Así que, ¿cómo va a llevar Dios a cabo entonces esa perfección? ¿Cómo va a determinar Dios la estatura, el peso del hombre de Dios para que esté así como a la imagen misma de Jesucristo, como es nuestro hermano mayor? Dios ha determinado entonces los ministerios, ha determinado que los dones en su iglesia y las ayudas
y todas esas facultades que están allí colocadas en 1 Corintios 12, para que, y Corintios 12, Corintios 13 y Corintios 14, allí está todo detalladamente como Pablo los puso allí, para que sí usted y yo podemos llegar entonces a un nivel, a la perfección, porque la buena obra que Dios empezó, Él la va a perfeccionar. Un cuerpo que le falta un miembro es imperfecto, o nadie puede entonces jactarse de decir yo soy mejor que el otro. No, tienen que ser todos iguales, todos ayudarse unos mutuamente unos con los otros. El pie no le puede decir a la mano porque no soy mano, no soy del cuerpo. El ojo no le puede decir a la nariz porque no soy nariz, no soy del cuerpo. No, todos tienen que llegar entonces a la misma ayuda, mutuamente ayudarse unos con otros. No puede haber entonces desavenencia en el cuerpo del hombre natural, así como tampoco desavenencia en el cuerpo de Jesucristo, el cual es su iglesia. Si vemos algo que Dios está haciendo en este tiempo que estábamos viviendo, es la perfección que está llevando a cabo Dios a través de los ministerios dados a conocer en estos tiempos finales, porque sabemos que Dios dijo que la gloria de esta iglesia postrera será mayor que la primera, y Él determinó que iba a restaurar todas las cosas y las está llevando a cabo. ¿Cómo? Con las herramientas que solamente Él las tiene preparadas para ese propósito, y es perfeccionar al hombre. La buena obra que Él comenzó, Él la perfeccionará. Él lo dijo así, y esto tiene que venir entonces a cumplimiento. Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Así que Dios entonces, su gran misericordia, levantó al apóstol Pablo, y mire el proceso que lo tuvo que pasar, porque él tuvo que tener ese encuentro personal con él allá, y en la vía cuando iba a Damasco persiguiendo a los creyentes, y allí entonces le presentó esa luz resplandeciente que primeramente lo que hizo es cegarlo, le quitó la vista, pues lo dejó ciego, porque antes él se creía que veía mucho, todo lo veía perfecto, todo lo veía bueno, todo lo que estaba haciendo creía que estaba haciendo un trabajo para Dios, y tengo los ojos 20-20, quizás decía, viendo perfecto. Pues Dios tuvo que cegarlo, Dios tuvo que ponerlo ciego para quitar entonces esas escamas luego de su vista, y allí entonces podría abrir los ojos espirituales. ¿Cuántos ministros en el día de hoy, amados hermanos, Dios no va a tener que hacer esa obra? Cegarlo primeramente porque se creen que están muy buenos, se creen que están muy perfectos, se creen que están haciendo las cosas muy correctas, pero Dios va a tener que cegarlo para luego quitar esas escamas de sus ojos y vean entonces las cosas espirituales, las cosas profundas de Dios, las cosas que Dios ha determinado que tiene que llevar a cabo en estos últimos tiempos. Porque están muy acostumbrados, están muy arraigados a las creencias pasadas, que yo hice, que este hizo, que allá hizo, pero ahora lo que está haciendo Dios en el tiempo presente no lo están viendo, y Dios va a tener entonces que hacer entonces ¿qué? Dejarlo ciego entonces, para luego quitarle las escamas y puedan ver entonces la luz resplandeciente de Jesucristo, ver al mismo Dios, tener un encuentro personal con Dios, que es lo que entonces tienen que hacer cada uno de ellos, y Dios entonces empezar esa buena obra en cada uno de ellos. Como Dios ha determinado que tiene que llevarla a cabo, que por su palabra dijo yo mismo restauraré. Entonces Él va a restaurar, y así que prepárese, amado hermano ministro, que usted quizás esté fallando en esa parte, que usted no vea esa parte, no, pero que los dones fueron del pasado. Eso ya no es, ya los ministerios ya caducaron porque los apóstoles murieron. Déjeme decirle que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hebreos 8:13. Así que así está entonces la palabra abierta para usted. La palabra para que usted vea que lo que hizo el apóstol Pablo es estando en aflicciones, estando en ese aprieto, estando allí en ese proceso el cual Dios lo estaba pasando, él estaba gozoso, alegre, cantando todavía aún, preso en la cárcel, sí, estaba gozoso porque sabía que el vituperio, la mofa,
lo que le estaban haciendo a él era por causa del nombre de Jesucristo. Amado hermano, en este tiempo hay mucha mofa para la iglesia del Dios viviente. En este tiempo se están deleitando, diciendo tantas cosas malas por la iglesia del Dios viviente, que eso no es así, que eso es del diablo. Pues imagínense, están blasfemando, diciendo cosas contrarias en lo que la iglesia del Dios viviente está haciendo en este tiempo. Dios ha determinado hacer una obra rápida. Está haciendo una obra que a muchos le va a retener en los oídos, ¿oyó? Muchos les van a pasar por alto creyendo que esos son unos aleluya, esos son fanáticos, pero déjeme decirle que ese Dios todopoderoso, Él hace como Él quiere. Él hace las obras minuciosamente y esa obra la va a hacer Él por perfección a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que para que el creyente no exista, no existe palabra retirada, podemos decir así, por ejemplo Pablo, que él deja ciertamente lo que queda atrás y se extiende lo que está adelante. La palabra retirada para el creyente no debe existir, porque el mismo Pablo dijo que nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino seamos fieles para ganancia del alma. Así que, amado hermano, sigamos adelante y creyéndole al Dios Todopoderoso. Dios, el que empezó la buena obra, Él la perfeccionará en nosotros. Creámosle a Dios y Dios hará la obra en usted. Usted no tiene que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Solamente Él nos pide que creamos. Creamos en Él y Él entonces hará esa obra de perfección en cada uno de nosotros como miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que Dios me les bendiga, Dios me les ayude en todas las cosas y que ese Dios todopoderoso sea el que obre en su corazón para poder creer esta santa y bendita palabra. Oremos. Señor Jesús, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, bendiciendo, Señor, este día, Señor, que tú nos has dado, porque tú dices que en él nos alegraremos y nos gozaremos, porque eres tú, Padre eterno, que por tu misericordia nos has sostenido. Oh Dios de la gloria, te pedimos, Señor, por las vidas, Señor, que estuvieron atentas a tu voz, que sea usted, Señor, allí ayudándole, revelándole esta palabra, Padre eterno, que ha salido de nuestros labios, Padre eterno, para que sea haciendo esa obra, Señor, que la palabra usted la envió y no vuelve usted vacía, sino que ha de terminar lo que ha de hacer por cada uno de los que lo oyeron. Oh Padre eterno, es dura, pero es tu palabra, Señor. Uno la creen y otros la rechazan. Oh, solamente usted, Padre eterno, que usted va a ser, fue el Dios justo, el Dios todopoderoso, que Dios determinó ponerlo a usted como juez de vivos y muerte, y usted es el que va a tomar la decisión. Oh Dios de la gloria, nosotros hacemos como dijo Pablo. Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da crecimiento es usted. Oh Señor, le pido, Señor Jesús, tenga misericordia, Señor, de las vidas, Señor, y les ayude, Padre eterno, a entender, Señor, el propósito por el cual usted lo ha determinado, los ha llamado y los ha predestinado. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido por aquellas vidas que tienen necesidad, Señor, sea usted proveyéndole, sea usted, Señor, supliéndole cualquier algo que necesiten allí en su medio, Señor, y aquellos que necesitan sanidad, Señor, sánele en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido. Para gloria sea lo de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final y mañana, Dios mediante, está otro de mis hermanos llevando esta santa y bendita palabra del Evangelio. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos
serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.